información sean una piedra angular de este sistema anticorrupción y que finalmente se garanticen derechos humanos. Entonces, estas reformas de derechos humanos, de acceso a la información, de protección de datos, que también derivan de un andamiaje internacional, adelante, como lo son la siguiente, ese marco normativo que considera el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En una ocasión, en una conferencia que tuve el placer de impartir en la Casa de la Cultura Jurídica, yo hice mención de que gran parte del andamiaje normativo que hoy se estructura obedece a la evolución natural de la sociedad y que ésta exige cada vez más y mejores normas que respondan precisamente a esas necesidades. Y alguien me dijo, y me dijo bien, que también consideraba que esas estructuras normativas novedosas estaban obedeciendo a los compromisos internacionales, y tenía toda la razón. México, al formar parte de tratados, convenciones y esta estructura internacional, asume compromisos, y esos compromisos deben verse reflejados en el aparato normativo local y nacional. Luego entonces, así fue como se comenzó a gestar estos derechos humanos de alta relevancia, como lo fue el acceso a la información, la protección de datos, la transparencia, y a su vez fuimos consolidando estructuras de leyes secundarias, hoy reforzadas por un sistema anticorrupción, y finalmente nos encontramos en un entorno sumamente exigente. Si esto de suyo, bajo la óptica de los derechos humanos, no fuera suficiente para entender el reto, no solo de los poderes legislativos respectivos de los estados y la Ciudad de México y el federal, sino de todas las autoridades, si esto no fuera un reto de suyo ya muy amplio, a esto le inyectamos las tecnologías de la información y la comunicación, que a su vez derivan en exigencias cada vez más profundas. Es un nuevo campo de regulación normativa que tal pareciera, y lo digo públicamente, ha sido todavía inatendido, no solo por las legislaturas de los estados y la federal, sino en general. Estamos apenas entendiendo el espectro digital. Imagínense, más del 95% de la información que se contiene en nuestro país se alberga en sistemas informáticos. El resto está ya en archivos antiguos, por escrito, y que todavía no se digitalizan. Pero la mayoría de la información está albergada en sistemas informáticos. La protección de datos se almacena en espacios virtuales, luego entonces la protección de los mismos como derecho humano y la obligación del Estado de garantizarlo ante las tecnologías obliga a normas que precisamente regulen esos espacios virtuales. Y ese es uno de los principales retos. Miren, aquí es donde ya empezamos en materia. La protección de datos, el acceso a la información y la transparencia. Y exacto, gracias, muchas gracias. Nos dan esta visión que hay que comprender desde la parte metódica y dogmática. Hay un derecho a la comunicación. Ese derecho a la comunicación nace desde el momento en que nacemos nosotros. Como individuos en una sociedad, desde que nacemos nos comenzamos a comunicar de diferentes formas: lenguaje verbal, escrito, no verbal, kinestésico, pero comenzamos a comunicarnos, es una necesidad. Luego entonces hay un derecho humano a la comunicación. Es importante entender, y ya lo saben todas y todos, que los derechos humanos no se otorgan, se reconocen, y entonces el Estado otorga las garantías para gozar de ellos. Yo tengo derecho a la vida, y no porque la ley lo diga, sino porque soy un ser humano, y entonces la ley me garantizará ese derecho. Entonces hay un derecho a la comunicación como parte de nuestra esencia como seres humanos. Cuando esto ha evolucionado en un sistema como gobernados, nos da pie a estos 4 ejes que son inseparables: libertad de expresión, acceso a la información, transparencia de la información y protección de datos. Me voy a centrar en los 3 que nos incumben en esta sesión, dejando quizás un poco de lado, pero no por ello excluyéndolo de estos círculos, a la libertad de expresión. Y entonces, para que haya acceso a la información, tiene que haber transparencia. Yo le puedo decir al Estado: oye,
transparéntame la información, ¿cómo no? Ahí está toda. ¿Y puedo acceder a verla? No. Entonces no tienes acceso a la información, pero yo ya transparenté todo. No, es un binomio inseparable. Yo te genero la transparencia a través de una rendición efectiva de cuentas, pero además te garantizo que tú puedas acceder a esa información mediante los mecanismos previamente establecidos. Pero cuando esa información involucre circunstancias imputables a personas, datos sensibles, datos personales o datos de interés colectivo, también me debes garantizar la protección de datos. Y es un trinomio inseparable de derechos humanos que el Estado debe garantizar. Y en medio de todo esto está la libertad de expresión, que dejaremos para charlas distintas. De la columna izquierda encontramos que hay limitantes del derecho, ahí le puse la comunicación, pero es a todo lo que involucre ese derecho a la comunicación, en este caso la protección de datos, el acceso a la información y la transparencia. Y del lado derecho están esos derechos humanos coadyuvantes. ¿Por qué es importante que los veamos? Porque es importante que si hablamos del acceso a la información, la transparencia y la protección de datos, entendamos bien estas columnas que ahorita vamos a ver en diapositiva distinta de manera más clara. Porque hay un principio, muchas gracias, de interdependencia de los derechos humanos. Interdependencia. Lo dijimos hace rato, artículo primero. Un derecho humano se otorga en la medida en que también los demás que giran en torno a él puedan ser otorgados. Si no cuidamos que las estructuras normativas vigentes cuiden estos derechos que giran en torno a la transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos, lamentablemente podemos causar que las normas sean inconstitucionales, anticonvencionales o violatorias de derechos humanos. Y entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente. Miren, hay limitantes del acceso a la información y a la protección de datos. ¿Y por qué limitantes? Porque, ojo, ¿cuál es el límite de todo derecho humano en el sistema normativo mexicano? La no transgresión del derecho de terceros. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, y me voy a hacer mis megamarchas en una plaza pública, totalmente legal. Pero si yo obstruyo todas las vialidades, estoy atacando el derecho humano de acceso a la libertad de tránsito, que también viene en el 11 constitucional, y eso ya no se cobija bajo el amparo de los previamente mencionados derechos humanos. Todo derecho humano tiene como límite la no transgresión del derecho de terceros. Luego, entonces, ¿qué se deben cuidar en las estructuras vigentes de acceso a la información, transparencia y protección de datos? Derecho a honor. Toda información que se pretenda solicitar de un servidor público, toda información que se pretenda garantizar para transparentar los ejercicios públicos, deberá velar por el derecho a la información, pero cuidando el derecho al honor, que no vulnere este derecho humano de rango constitucional, que no viene en ningún artículo de la Constitución, pero que a interpretación de diversos numerales esgrime un derecho importante que hoy es susceptible de exigencias por la vía de la reparación del daño. O sea, no puede cualquiera utilizar información para después desprestigiar la imagen de alguien, porque entonces también está más adelante por ahí la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Uno pudiera entender que este principio es nada más para los juicios, que no te tachen de penalmente responsable, pero el derecho humano es tan amplio que bajo determinadas acepciones también involucra que no me imputes cuestiones que no he cometido. Y entonces, si las disposiciones normativas de acceso a la información, transparencia y protección de datos no me garantizan el derecho al honor, vulnera derechos humanos. Primera acepción. Siguiente, derecho a la intimidad. Sabemos claramente que no toda la información contenida en bases de datos públicas, espectros de almacenamiento de información, son susceptibles de revelarse a la sociedad. Es que yo quiero saber que el servidor público que cenó con su familia el año pasado, y además quiero saber cuál es su color favorito y con qué parejas ha andado. Esa es su vida personal. Oye, pero hay un derecho humano de acceso a la información, es un servidor público, claro, pero hay que hacer la distinción entre la investidura de servidor público y la de individuo, persona, y esta es un binomio que se separa bajo el derecho humano de acceso a la intimidad.
Y si nosotros plasmamos en una norma que el servidor público deberá informar aún cuestiones relativas a su persona, ya desde ese momento la directriz es inconstitucional. Pero la línea es delgada, queridas y queridos asistentes. ¿Qué pasó en el caso del exfiscal cuando en su cuenta de Twitter decide bloquear a algunos periodistas que consideró que estaban haciendo uso indebido de su cuenta y escribiendo comentarios que le causaban afectación a su interés personal? Dice él, es que yo soy ciudadano y es mi cuenta personal, y si yo quiero bloquear, bloqueo. ¿Y qué le dijo la Corte? Bueno, ¿qué le dijo el Poder Judicial Federal en el amparo que le conceden al quejoso, que después deriva en la obligación de desbloquearlo? Le dicen, es que tu investidura de servidor público la mezclaste con tu investidura de ciudadano, y el Twitter es una forma de fuente de información oficial. Luego entonces bloquearlo es coartarle el acceso a la información que por derecho tiene, porque tú ocupas esa cuenta para informar cosas de orden público. Entonces desbloquealo, y porque le violas derechos humanos. Entonces la línea es delgada entre el servidor como tal y su investidura como ciudadano. Por eso se deben cuidar las fibras del honor y la intimidad como derechos humanos de rango constitucional previstas en este andamiaje que estamos hablando sobre el acceso a la información. Principio de confidencialidad es otro de los elementos que derivan, va de la mano también con la no revelación de secretos. Todas y todos quienes ejercen una profesión según el artículo 5 constitucional tienen la obligación del secreto profesional. Esta no se puede revelar. ¿Qué pasaría si yo pidiera por transparencia que un servidor público que dio una asesoría o que una persona que otorgó una consulta revelara lo que en esa conversación se generó en calidad de profesionista y cliente, o en calidad de asesorado y profesionista, porque me es de interés para la sociedad? Me va a decir, tu acceso a esa información está limitado por el derecho humano precisamente de secrecía profesional, derivado del 5 constitucional. Entonces, yo como abogado, asesorando a un cliente, no tengo la obligación de revelar fuentes, no tengo la obligación de revelar conversaciones. Lo mismo los curas, lo mismo los contadores, lo mismo todos los que el 5 constitucional y su ley reglamentaria establecen. Es otra limitante a este bagaje tan amplio de acceso a la información, que va de la mano precisamente con la no revelación de secretos. Ahora, interés superior del menor. Toda información a resguardo del Estado o de particulares está protegida. Hacemos un análisis de esta protección de datos personales que ramifica, entre otras definiciones, en datos personales, datos sensibles y datos susceptibles de identidad resguardada. ¿Qué pasa con los menores? Yo no puedo revelar datos de menores. Acabo de asesorar sobre un asunto recientemente. Una maestra, una directora precisamente de institución, ojo, por ahí me dijeron, es que los maestros no son servidores públicos. Bueno, ya por ahí exactamente, por supuesto que lo son, y eso fue lo que yo dije. Y me dicen, es que yo subí unas fotos con los niños de la escuela y puse sus nombres en una nota, debo confesarlo, bastante loable, no tenía otra finalidad que difundir y divulgar las actividades de ese jardín con los niños, sus caras desfilando, algo que típicamente veíamos siempre, y que le mandan un apercibimiento y le dicen no. Datos personales y identidad resguardada de menores, las caras no pueden salir, los nombres tampoco. Oye, exacto, a menos que haya consentimiento previo. Y bueno, con toda la inocencia, la directora no se pone a recabar la firma para una autorización. Los padres tampoco les causó afectación, pero sí a las autoridades que pudieran visualizar esto como una contravención a las circulares previamente establecidas. Luego entonces, y como bien lo comentan, ese interés superior del menor es cuidado, entre muchos otros aspectos, bajo una identidad reservada, pero también opera en el ámbito jurisdiccional. En el ámbito jurisdiccional sabemos y entendemos que hay sentencias en versión pública, todas y todos podemos verlas, podemos ir a las audiencias, pero típicamente los datos de menores, aquellos que lo soliciten también, estará resguardada, y eso no vulnera el acceso a la información
es protección de datos y termina por consolidar esa transparencia que caracteriza al Estado mexicano. Bien, bueno, eso va de la mano con la secrecía judicial. La información reservada, aquella que tiene que ver con cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de seguridad pública, cuestiones de interés colectivo, información, datos, que por su naturaleza, en caso de ser revelados o otorgados a los particulares o al ámbito público, pudiera poner en riesgo el interés generalizado. Y entonces también advertimos esto como otra limitante interesante para esta protección de datos. Perdón, esta transparencia y acceso a la información. Bien, que dije interés colectivo. Derechos de autor, obviamente que toda información que pudiéramos nosotros otorgar a las autoridades para su resguardo, la protección de datos que como sabemos también está obligada el particular, y todo aquello que se genere a través de nuestra creación, intelecto, con base en estas disposiciones, también será susceptible de restricción, de difusión y de utilización, siempre y cuando no exista autorización expresa del autor. Pero no tenemos mucho